Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dalva Costa por acá y seguimos con esta miniserie titulada Falacias Adventistas. Falacia número 5. La ley del decálogo fue escrito por el dedo de Dios y por lo tanto, como consecuencia es más importante que el resto de las leyes. Esta es la falacia número 5. Como mencionábamos anteriormente en las otras cápsulas, estos argumentos adventistas parten del prejuicio teológico de creer que la ley se puede asimilar en dos leyes, es decir, ley de Dios y ley de Moisés. Ya hemos visto que ese argumento no tiene un sustento bíblico, sino que parte solo de la imaginación y de la imposición al texto. Sin embargo, quiero que vayamos al texto, porque recuerden, nosotros somos proponentes del principio de analogía de la fe. La Escritura interpreta a la Escritura. Vamos a la Escritura para poder saber y conocer ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice escrito por el dedo de Dios? Muy bien. El texto base para el argumento de los adventistas es Éxodo 31, versículo 18, que dice de la siguiente manera: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Algunos van a decir, ahí está la evidencia. Dios literalmente con su dedo, puño y letra escribió las tablas en piedra. Pero eso es antropomorfismo. Esto es el ABC de la hermenéutica básica. Sin embargo, veamos lo que aparece en otro pasaje en el mismo libro del Éxodo. Y estoy hablando del episodio cuando se habla de las plagas, particularmente de la tercera plaga, que es la plaga de los piojos. Éxodo capítulo 8, versículo 16 al versículo 19, cuando Aarón extiende su vara, golpea el polvo y el polvo se convierte en piojos y se llena de piojos todo Egipto. Entonces los magos que estaban con el faraón intentan replicar este milagro, pero no pueden. Y entonces, al ver que están limitados en su poder, ellos dicen algo. Versículo 19. Entonces los magos dijeron al faraón: esto es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Interesante que los magos dicen, esto es el dedo de Dios, refiriéndose a el poder que estaba en Aarón o en Moisés para hacer este tipo de milagros. Ahora, ¿qué es lo que están tratando de decir? ¿Será que será que los magos del faraón creían literalmente que era el dedo de Dios que estaba produciendo o provocando los piojos, la conversión del polvo en piojos? ¿Era el dedo de Dios? No, es que no debemos interpretarlo literalmente. Lo que están diciendo los magos es que Aarón y Moisés estaban actuando bajo la cobertura y bajo la autoridad de Dios. Eso mismo es lo que dice Éxodo 31, que Dios entregó las tablas a través de Moisés al pueblo de Israel, pero Dios entrega las tablas y el pueblo debía de recibir a Moisés y a las tablas, a la ley, con la autoridad divina. Debían asimilar que ellos estaban entrando en pacto y que la autoridad divina estaba precisamente coberturando a Moisés como el legislador de ese pacto. Acuérdense, y esto es muy importante, Dios entrega las tablas del pacto después de haber entrado en pacto, no antes, ¿sí? Entonces el legislador de ese pacto es Moisés. Ahora, ¿qué significa el dedo de Dios en la escritura de las tablas de la ley? Significa que esas tablas de la ley estaban bajo la autoridad divina,
que Moisés las estaba recibiendo bajo la autoridad de Dios. Ahora, ¿esto me lo estoy inventando yo? No, vamos al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento concuerda con esto mismo. Cuando Jesús hace una justificación de su impartición del reino, fíjense lo que dice. Lucas 11:20, pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Vean cómo Jesús dice que su obrar, sus acciones están bajo la cobertura de Dios. Él mismo se asimila como alguien que está bajo la autoridad de Dios, que está diciendo el evangelista Lucas, que literalmente el dedo de Dios estaba echando fuera a los demonios. No, que Jesús, como legislador del nuevo pacto y como aquel que traería el reino de Dios, estaba actuando bajo la autoridad de Dios. Esto es lo que significa en la Biblia el dedo de Dios. Ahora, esto es muy importante. Hermanos adventistas, esto es muy importante. Aunque el decálogo haya sido entregado bajo la autoridad divina, esto no quiere decir que sea vigente en el Nuevo Testamento para la comunidad del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque como ya acabamos de ver, el Nuevo Testamento claramente dice que ahora la autoridad de Dios, el dedo de Dios, no está en la ley, está en Cristo. Esto se deja ver en la transfiguración, cuando están Moisés y Elías representando a la ley y los profetas, y en medio está Jesús, y la voz dice: Él es mi Hijo amado, a Él oigan. Y esto es lo que dice Hebreos. En otro tiempo Dios nos ha hablado a nuestros padres a través de la ley y los profetas, pero ahora en los postreros días nos ha hablado en el Hijo. El dedo de Dios en el Nuevo Testamento, la autoridad de Dios en el Nuevo Testamento es Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de una nueva ley, de la ley de Cristo. Recuerden eso, mis hermanos, la Escritura interpreta la Escritura.